Empezamos con la clase. Bueno, esta es la clase número 12, ley de Ohm e intensidad eléctrica. Bueno, carga eléctrica, lo que hemos visto en la clase pasada, que es una propiedad de la materia inherente a ella, es decir, que todo el objeto la tiene, que puede ser positiva o negativa, que las partículas cargadas pueden ser, o sea, de igual signo se repelen y distintos signos se atraen. Los cuerpos que poseen, en este caso existen dos tipos, que es cuando exceso de electrones, carga negativa, y déficit de electrones, carga positiva. Recuerden que lo que se puede sacar o manipular de los objetos en sí son los electrones. Entonces, había mediante métodos de carga que son frotamiento, contacto e inducción, que los tres tenían como condición inicial. Bueno, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Bueno, si tenemos por ejemplo, una corriente eléctrica, que este sería como un flujo, así como un río, tienen que imaginarlo así, como todos los objetos tienen este río de electrones, uno con mayor conductividad que otro, pero estos circulan, ya por este medio material. Esto eh, se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Entonces, este es un área transversal que puede ser cualquiera, un fierro, cualquier objeto. Estos son los electrones que van pasando por ahí. ¿Ya? Y esto obviamente se necesita medir o cuantificar cuánta es la corriente eléctrica que pasa por los medios, por todos los objetos. Entonces, eso se llama intensidad de corriente eléctrica y se define con la letra I. Y esto se calcula como la carga total que existe por ese medio, es decir, todos los electrones que pasan por la carga que tienen por el medio transversal por un tiempo determinado. Y esta unidad, y esto se mide en amperes. Se mide en amperes. Se mide en amperes, ya. Bueno, aquí tengo un ejercicio al tiro. Dice, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos pasan 2 por 10 elevado a 20 electrones. Es decir, tenemos una cosa, cualquier cosa, y pasa esa cantidad de electrones, 2 por 10 elevado a 20 electrones. Para la sección transversal de un conductor, si la magnitud de la carga eléctrica de cada electrón, de los que pasaron, tiene una carga eléctrica de 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica es la carga total dividida en el tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, era I igual Q total, que no se puede rayar, increíble. Q total partido en el tiempo determinado. Ahora, aquí hay que sacar un tema. Hay que sacar cuántos electrones pasaron efectivamente. Porque dicen que pasaron 2,10 elevado a 20 electrones, o sea, cositos así pasaron. Y cada uno de ellos, la carga eléctrica que tenía era 1,6. Entonces la carga total que hubo fue todos los que pasaron por multiplicándose por la carga que tenían cada uno de ellos. Entonces la carga total al final era 2 por 10 elevado a 20 por los 1,6 por 10 elevado a menos 19. De esa manera vamos a sacar la cantidad de carga total que pasó. Digo entre 10. Porque pasaron esa cantidad que está acá con esta carga determinada. Entonces vamos a multiplicar. Está feo esto. Este un 2. Son 20. No se puede ahí. Ya. Entonces sería 2,2 por 1,6, 3,2. Y ahora acá hay que juntarlo. Multiplicación. Sería igual base, se resta exponente. Sería 20 menos 20 más menos 19. Sería 20 menos 19. Esto dividido entre 10. Esto me daría 3,2 por 10. Y 10 abajo. Este 10 se va con este 10 y nos queda 3,2. Que es lo mismo que decir la B. Que es 3,2 por 10 elevado a 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Entonces lo mismo que 3,2. Amperes. Igual importante amperes. Unidad de medida. Ahora vamos a ver el voltaje. Que básicamente es la energía necesaria para que pueda
echar funcionar cualquier objeto, ¿ya? A través del conductor. Tiene varios nombres esto. Por ejemplo, como se llama diferencia potencial o tensión o fuerza electromotriz. Y puede ser generado por también muchas cosas. Por ejemplo, una pila, una batería, un alternador, eólica, em, esta, ¿cómo se llama? Energía atómica igual. Se simboliza por la letra V. Y su unidad es el volt. Volt. Ya, entonces, dependiendo de la fuente que genere, va a existir tipo de corriente. Esto va a ser dos, las continuas y las alternas. La continua es en la que los flujos de las cargas recorren el conductor continuamente, obviamente como su nombre lo dice, sin mayor problema y en un mismo sentido. Entonces, por ejemplo, estas son generadas por las pilas y las baterías. Y eso en general son las que tienen en la casa. ¿Ya? Toda la energía que tenemos es continua. Porque ahí vamos a ver, este gráfico representa básicamente que la intensidad de corriente siempre es la misma en todo el tiempo. Siempre es la misma. Y la otra, que es la corriente, que es la de mayor uso, o sea, que es la que se genera de forma casi natural, que es la corriente alterna. En la corriente alterna el flujo de carga va de un lado a otro, es muy loco, desplazándose en un sentido y después en otro. Muchas veces por segundo, o sea, es una locura. Este tipo de corriente es generada por una máquina denominada alternador. De hecho, lo que pasa es que se obtiene la energía de varias formas, de varias formas, no sé, eólica, aeromotriz, de la hidroeléctrica, del mar, de cualquier forma. Y esa se genera el proceso de alternador y después esa corriente pasa por los palopostes o por subterráneamente y esa genera en las casas la corriente continua. Imagínense si nosotros tuviésemos corriente alterna. Eso sería imposible porque se cortaría cada rato la luz. Sería una locura. Bueno, esta gráfica de acá representa eso. Representa que la intensidad viene y va, viene y va, viene y va. ¿Cuál es la resistencia eléctrica? Bueno, es básicamente la oposición natural inherente que presentan todos los materiales a la corriente eléctrica y se representa por la letra R. R y por el ohm. Sí, un gorrito. Ahora, ¿por qué se produce? Bueno, como lo habíamos visto varias veces, todas las cosas se forman por átomos, por cosas indivisibles, y los sólidos tienden, algunos y otros no, por el tipo de material, a que, como están tan juntos, algunos dependen, la verdad, evita que el movimiento pase, que sea fluido y que rebote y a veces se va y a veces cuesta, pero depende igual, obviamente como lo dije, del material. Ahora la resistencia eléctrica. Ya, por ejemplo, de este conductor rectilíneo, de esta cosa, va a depender la longitud. Obviamente, no es lo mismo tener un conductor de 2 metros que otro de 200 metros, ¿ya? También del área de la sección transversal, es decir, la base, y también de la resistividad, Rho, que no es una P, sino es una letra griega. Bueno, esto tiene una fórmula, que es resistencia eléctrica es igual al Rho, resistividad, por el largo, dividido en A. Y acá dice, un alambre es mejor conductor cuanto menor sea su... Ya, entonces vamos a ocupar eso. Tenemos que era Rho por L dividido en A. Y ahora hay que pensar acá. Dice, un alambre es mejor conductor, es decir, esto tiene que disminuir. ¿Ya? ¿Qué tiene que disminuir para que esto disminuya? Si disminuye la resistividad, vemos que acá la resistividad y el largo son directamente proporcionales a la resistencia. Es decir, que si disminuye el P, este cosito de acá, y el L, va a disminuir R. ¿Ya? Entonces, si para que disminuya la resistencia y sea mejor conductor, las cosas que tienen que disminuir son ρ y el largo. Dice, si un conductor de sección circular constante se duplica el área y la longitud, entonces su resistencia va a ver la resistencia. De nuevo, va a ver la fórmula que es ρ por L dividido en A. Y acá dice
la sección circular constante se duplica. Entonces acá hay un 2 en el área. Y la longitud también se duplica. Hay un 2. Entonces vamos a simplificar y nos queda al final lo mismo. Por L igual a A. Entonces vemos que si aún se multiplica el largo y la sección transversal, da lo mismo. Se van a factorizar. O sea, se van a simplificar, mejor dicho. Entonces permanece igual. Dice ley de Ohm. Ley de Ohm, intensidad de corriente. Ya, ahora la ley de Ohm relaciona la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. ¿De qué manera? De esta manera que está acá. Dice que la resistencia, el voltaje partido la intensidad. Y esto va a ser constante. ¿A qué se refiere? Bueno, y acá existe el triángulo, que sirve para identificarlo, básicamente despejarlo, pero es fácil despejar cada una de estas cosas. Y vemos acá una gráfica que representa básicamente que esto va a ser una constante, la pendiente hacia la recta. Aprenderse esta fórmula simplemente y saber que es constante. Dice, en un laboratorio, un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose los siguientes valores. Tenemos voltaje 0,5, 10, bla, bla. Y según la información de la tabla, la resistencia del conductor es. Dice, la resistencia era voltaje partido de intensidad. ¿Ya? Y eso va a ser constante. Eso quiere decir que en cualquier valor que nosotros tomemos de acá, siempre nos va a dar el mismo valor. Mismo acá y mismo acá. Entonces vamos a aplicarlo. Por ejemplo, en este caso 5 dividido entre la intensidad que es 0,2, que es lo mismo que escribir 2 partido en 10. Acá vamos a hacer división. Era 50 entre 2, eso es 25. Ya la respuesta es 25. Pero voy a ocupar cualquiera para que veamos que el resultado también nos va a dar 25. Por ejemplo, el que está acá. 15. Voy a ocupar mejor esto. 15 entre 0,6, que es 6 partido en 10. Esto es 150 dividido entre 6. Eso es lo mismo que 25. ¿Ya? Circuito eléctrico. Ya vamos a ver las aplicaciones que tiene esto. Asociando cada elemento, la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. En todos los circuitos eléctricos vamos a ver los consumos o resistencia, que es básicamente en qué se traduce la corriente eléctrica, y los elementos básicos, los conductores, fuente de energía y demás. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el consumo o resistencia, que es lo que se traduce en la energía. Esta es la fuente de energía, que puede ser una batería o diferentes cosas. Aquí tenemos la conductor, va por acá, y después devuelve. Acá está un tipo de simbología que hay. Esta es resistencia a consumo, esta es la fuente de energía y esta es la corriente, la dirección en la que va. Bueno, circuito eléctrico. Existen tres maneras de conectar la resistencia en un circuito. Tenemos la en serie, en paralelo y mixta. Dependiendo de cuál sea, van a tener diferentes características. Acá tenemos el circuito en serie, en paralelo y el mixto. Si se fijan, va a ver la característica de cada uno. Circuito en serie. Bueno, las resistencias, pues acá están en forma sucesiva, de manera que en el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación, siempre va a haber una resistencia que se opone. O sea, que va a estar ahí. Por ejemplo, va siempre en un sentido. ¿Ya? Está ahí gráficamente. Y estas son las tres características que tiene. La intensidad en cada uno va a ser siempre la misma. En esta y en esta. Siempre va a ser la misma. El voltaje va a ser la suma en cada uno. Acá tenemos voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y el voltaje total va a ser la suma de todo eso. Y la resistencia total va a ser igual que el voltaje, la suma de cada uno. El circuito en paralelo. Bueno, estas resistencias están dispuestas de tal manera que ninguna se interpone a la otra. En la anterior se interponen, en esta no. Y la única manera en que no se interpongan es que sean paralelos, por eso su nombre. Aquí están paralelos. Igual pueden ser dado vuelta girándolo. Si uno lo gira así, lo pone de manera vertical, lo puede ver igual que están paralelos. Bueno, estas cumplen ciertas características, igual que la anterior. Por ejemplo, que la intensidad de corriente va a ser diferente, porque se van a ir en tres sentidos diferentes. Se va a pasar la corriente y se va a ir una por acá, después va a ir otra, se va a ir por acá, después va a ir otra y se va a ir por acá. Entonces, la intensidad total va a ser la suma de cada uno.
el voltaje es el mismo en cada uno. Y la resistencia, que esto es como el más curioso, es que ¿cómo se llama? La inversa proporcional. La inversa de la resistencia total. Y se suma a cada uno. Bueno, tenemos este ejercicio que está aquí que dice la siguiente figura representa un circuito constituido por una fuente de voltaje de 48 volts y tres resistencias, R, R1 y R2, por el que circula una corriente I, tal como se muestra en el esquema. Si R es igual a 20, R2 es igual a 30. ¿Qué valor debe tener la resistencia R para que la corriente I sea igual a 2? Bueno, eso voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo rapidito. Tenemos... Ya, ahí, ahí. Acá cierra 48 volts. R1, R2, R1, R y R2. La corriente va para allá, R1 están los valores. R1 vale 20, R2 30. 30. Creo que saqué todos los datos. T resistencia 48 volts. Ah, no, no, me faltó la intensidad. O sea, 2 amperes. Y los 48 volts. Voltaje. Ya listo. Entonces, lo que nos pide dice si tenemos esa resistencia, ¿qué valor debe tener la resistencia R para que la corriente I sea igual a 2? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es, bueno, esto es en serie y en paralelo, si se fijan. Lo que vamos a hacer aquí es tomar esta parte de acá, que está acá y tomarlo como una sola resistencia. Tomarlo como una sola resistencia. Tomarlo como una sola resistencia. Es decir, esos dos transformarlos en uno solo. Entonces nos quedaría así el sistema. Así, así. Lo transformamos en uno solo. Porque no creo que se note acá la diferencia, pero voy a hacerlo un poquito más claro, para que no sé que son dos diferentes. Acá. Oh, qué terrible. Ahí sí. Ya estos son dos resistencias diferentes, ya voy a decirlo más grande. Ya, son dos. Uno de resistencia R1 y otro R. Voy a tomar esas que tienen dos resistencias y transformarlas en uno solo. Entonces, de tal manera que nos quede un circuito que solamente tiene, que está en paralelo. Después de aplicarle eso, vamos a aplicar las propiedades que tienen de paralelo. La resistencia. Una propiedad era que la resistencia total iba a ser igual a la resistencia de este y la resistencia de esta. La resistencia de la que está arriba, vemos, es resistencia 1, es 20, más la resistencia R, que no la conocemos, y más la otra resistencia que está, la de R2. Oye, que está feo igual. Ahí está, resistencia R2. La resistencia de R2 dice que son 30, entonces sería 1 partido en 30. Ya, eso es lo que hice. Entonces, recapitulando, tomé las dos resistencias que estaban ahí y lo tomé como uno solo. Y la resistencia que hay en total son los 20 ohms y la resistencia R que no sé, que estamos buscando. Luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar, vamos a multiplicar cruzado, vamos a multiplicar cruzado y juntarlo. Entonces nos quedaría 1 partido en RT
sería igual a 30 más 20 más R, dividido acá en la multiplicación. Sería 2 por 30, 6, 600. 600 y más 30R. Ya, después, ¿qué hacemos? Aquí lo que voy a hacer es dar vuelta. Voy a dar vuelta, voy a transformarlo todo a que sea RT. ¿Ya? Si doy vuelta acá, también voy a dar vuelta a la parte que está aquí. O sea, básicamente es eso. Sería 600R, 600 más 30R, dividido en acá 50 más R. ¿Chicos, están cansados? No. No, profe. Ya, bueno, bueno. Entonces tenemos hasta ahí. Recapitulando, paso a paso, teníamos dos series, así, hasta acá. Teníamos, ya, esta parte que está acá, da dos series. Esto lo tomé y lo dejé como una sola serie. O sea, como una sola resistencia. ¿Para qué? Para que abajo igual me queda una sola resistencia y hacer un sistema en paralelo. Y aplicando las propiedades del paralelo, que son las que están acá. Y ocupo esa resistencia que está acá. Y la resistencia total es la suma de todas esas resistencias que hay. Eso en resumen. Y llevamos lo de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la fórmula de ley de Ohm. ¿Qué dice ley de Ohm? Dice que la resistencia es igual al voltaje partido de intensidad. Entonces, ¿tengo la resistencia? Sí. ¿Tengo el voltaje? Sí. Digo, y tengo la intensidad. Entonces, voy a reemplazar ahí la resistencia. Me va a quedar todo para despejar la R. Va a quedar 600 más 30R dividido en 50 más R igual a igual al voltaje que son 48. Recuerden que en un sistema paralelo el voltaje siempre es el mismo, entonces no va a cambiar. Divido la intensidad en los dos. Ahora aquí, voy a borrar un poco ya. Borrar la parte de arriba. Si es que no copiaron. Voy a esperar un ratito. Voy a borrar. Para tener espacio, si no. Ya. Ahora tenemos esto. Ahora hay que sacar R, que es lo que estamos sacando, ¿no? No queríamos obtener. Multiplicamos cruzados, de nuevo. Y este. 600 por 2 son 1200. Más el 2 por el 30 serían 60. Serían 60R. Y acá serían 48 por 50 más R. 48 por 50, 50 al cuadrado, 25, 2500 menos 100, 2500 menos 100, 2400, más 48R. Ya, ahora, ¿qué toca hacer? Simplemente despejar, juntar la R. Entonces sería 60R menos 48R igual a 2400 menos 1200. Acá da 12R igual a 12.000. No, 1200. Entonces R sería igual a 1200 entre 12. Y eso es igual a, se va, queda 100. Entonces R vale 100.
Circuito eléctrico, en resumen. Los circuitos eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Tenemos el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia o consumo. Y se relacionan mediante la ley de Ohm, que es resistencia igual voltaje partido intensidad y eso es constante. Y de ahí podemos sacar el voltaje y la intensidad, depende de lo que queramos. Bueno, esto puede ser, los tipos de circuitos eléctricos puede ser en serie, que cumplen tales características, el mixto y el paralelo. El mixto, como en el caso anterior que vimos, lo mejor para solucionarlo es suponer una sola resistencia. O sea, si hay dos series ahí, o sea, dos resistencias, es juntarlas en una sola, tal como lo hice.